Al volver a la vida, decidí dejar que Eliza Vance tuviera lo que quería, esta vez sin mí en su camino. Ella podría estar con el hombre que realmente amaba. Entonces tal vez no moriría con toda una vida de arrepentimiento. Cuando cumplí 50 años, Eliza, a los 55, se suicidó sin previo aviso. Esa mañana, estaba como siempre, desayunando conmigo. Incluso elogió la nueva sopa de pollo con fideos que había preparado, dijo que estaba buena y terminó 2 tazones. Pero cuando regresé del supermercado esa tarde, la encontré en la cama, ya no respiraba. En la mesita de noche, una caja vacía de pastillas para dormir. Eliza había sido médico durante décadas, una cirujana célebre con una pared llena de placas. Conseguir un sedante potente no habría sido difícil. La dosis fue masiva. No había ninguna posibilidad de traerla de regreso. Aturdido por el dolor y la confusión, me encargué de los arreglos. Fue solo cuando finalmente entré al estudio al que ella nunca me había permitido entrar, para revisar sus cosas, que descubrí los secretos que había escondido durante toda su vida. Eliza había estado profundamente enamorada de otra persona, un hombre al que había adorado en la universidad llamado Derek Shaw. La mañana en que murió, recibió la noticia de su fallecimiento. Ella eligió terminar con su vida como un último tributo a su amor. En su cajón había una foto de él. Estaba de pie bajo un dosel de árboles del campus, con un traje gris oscuro, guapo y elegante. Impactaba con el mismo aire erudito que Eliza, una intensidad tranquila de la que siempre supe que carecía. Había sido la fuente de mi inseguridad durante décadas. La foto era antigua pero estaba perfectamente conservada, un testimonio de cuánto lo apreciaba. Además de la imagen, encontré una caja grande con cartas sin perfume. Durante décadas, Eliza le había escrito a Derek, expresándole el anhelo que nunca pudo expresar en voz alta. Pero por temor a perturbar su vida, nunca las había enviado. No sé qué me poseyó, pero me quedé allí sentado, con las manos temblando mientras las abría una por una. Las leí todas, una vigilia masoquista que duró toda la noche, desde el anochecer hasta el amanecer. Entre las líneas de su densa y elegante escritura, descubría una Eliza completamente diferente. La mujer que yo conocía era fría, a veces pasaba un día entero sin decirme más de 2 palabras. Siempre asumí que era introvertida por naturaleza y me había acostumbrado a ello con el paso de los años. Pero la mujer que escribió estas cartas era fogosa y apasionada. Sus emociones eran tan ricas que prácticamente sangraban a través del papel. Nunca supe que poseía una necesidad tan poderosa de expresarse, de compartir. Ella le escribió a Derek sobre cada pequeña cosa de su vida, el nerviosismo que la mantuvo despierta toda la noche antes de su primera cirugía, su primer ascenso, la primera vez que recibió un premio, la vez que un paciente con mal carácter le gritó, aquella vez que en un viaje de negocios comió una porción de pizza neoyorquina de la que él siempre había hablado maravillas, la época en que estuvo enferma con un terrible dolor de cabeza. Nunca me dijo nada de esto. Incluso cuando le pregunté, lo ignoró y no mostró ningún deseo de confiar en mí. Recuerdo cuando recibió su primer ascenso y preparé una gran cena para celebrarlo. No llegó a casa hasta después de las 10. Ignorando la comida que había sobre la mesa, simplemente dijo, ya celebré con mis colegas y fue a lavarse. En otra ocasión, después de que un paciente la acosara, llegó a casa de mal humor y se encerró en el estudio. No tenía idea de qué pasaba hasta que llamé a uno de sus compañeros de trabajo. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho, me respondió con frialdad, ¿de qué serviría decírtelo? ¿Cómo podrías ayudar? ¿Sabes algo sobre cómo funciona un hospital? Ya sensible e inseguro, me quedé sin palabras. Entre las cartas encontré un pequeño paquete separado, atado cuidadosamente con una cinta de seda. Al abrirlo, vi que estaban las pocas cartas que Derek le había escrito. Se habían reencontrado hacía más de una década. Ella estaba en un viaje de negocios en el sur cuando alguien organizó una reunión universitaria y se volvieron a encontrar. Eliza se enteró de que la vida de Derek no había sido fácil. Se había casado con la hija de un rico hombre de negocios y disfrutó de unos años prósperos,
pero luego su esposa desarrolló una adicción al juego y lo perdió todo. Al escuchar su historia, Elisa se sintió desconsolada. Al día siguiente, fue al banco y le transfirió $10,000. A partir de ese momento, sus cartas de añoranza no se limitaron a la caja. De vez en cuando, enviaba una por correo y, junto con ella, un giro postal. Durante más de 10 años, Elisa había estado apoyando silenciosamente a Derek. Hace 8 años, Elisa decidió vender la vieja casa inicial que teníamos. Me dijo que un amigo que trabajaba en investigación farmacéutica tenía un nuevo proyecto prometedor que necesitaba inversores. Planeaba invertir en ello el valor total de la venta, casi $80,000. Cuando intenté pedirle más detalles, me lanzó esa mirada fulminante y despectiva que ya me había acostumbrado a temer. ¿Por qué preguntas? No es como si lo entendieras. Eso me hizo callar. Un año después me acordé y pregunté si el proyecto estaba terminado. Los proyectos farmacéuticos llevan años, espetó con impaciencia. No es tan rápido. Nunca volví a preguntar. Fue a partir de las cartas de Derek que finalmente supe a dónde iba realmente el dinero. Hace 8 años, el hijo de Derek necesitaba estudiar en el extranjero y la llamó llorando porque le contó lo difícil que eran las cosas. Elisa decidió vender la casa y transferir la suma total a Derek para pagar la educación de su hijo. Derek le escribió una carta larga y agradecida, con palabras cargadas de pesar por lo que habían perdido. En la era de los teléfonos inteligentes, todavía optaban por escribir cartas a mano, una forma singularmente romántica de conmemorar su pasado. Qué poético, si solo hubieran sido las cartas que me mostraban que amaba a alguien más. Habría sido doloroso, pero manejable. Después de todo, sus décadas de frialdad habían erosionado desde hacía tiempo el intenso amor que una vez sentí por ella. Mis sentimientos se habían desvanecido en un deber familiar y silencioso. Amar. Hacía años que eso no me importaba. Lo que realmente me destrozó fue un documento médico, un informe quirúrgico. Justo antes de nuestra boda, Elisa se había sometido a una intubación. Después de esa serie de sobresaltos, me quedé sorprendentemente tranquilo cuando llegó el abogado de Elisa con su testamento. Al escuchar que ella había dejado toda su parte de nuestros bienes al hijo de Derek, ni siquiera pude esbozar una sonrisa cínica. Acompañé cortésmente al abogado y bajé a comprar algunas cosas. Elisa estaba muerta, pero yo todavía tenía que vivir. Ella le había dejado una buena cantidad al hijo de Derek, pero como su esposo durante décadas, yo tenía derecho a mi mitad. Fue suficiente para que pudiera vivir cómodamente los años que me quedaban. Solo tenía 50 años. Con buena salud, me quedaba mucha vida por vivir. Tuve que empezar a planificar cómo gastarla, pero nunca lo vi venir. Mientras cruzaba la calle, un coche que circulaba por el lado contrario perdió el control y se dirigió hacia mí. Mi último pensamiento consciente fue la imagen surrealista de mi propio cuerpo volando por el aire. Cuando me desperté de nuevo, el rostro que me miraba desde el espejo tenía 15 años, era juvenil y crudo. Me quedé atónito. Nací de nuevo. En el momento en que salí, me encontré con la tía Carol, la mamá de Elisa, que estaba entrando al patio. Leo, ¿ya tienes todo empacado? Vine a ayudarte a trasladar tus cosas. Entonces me di cuenta. ¿A qué hora estaba? Me maldije a mí mismo. ¿Por qué no pude regresar 2 meses antes? Quizás entonces podría haber salvado a mi padre. Hace 2 meses, mi padre estaba trabajando en la mina de carbón cuando vio que una roca se desprendía. Empujó al hombre que estaba a su lado y lo sacó del camino. Ese hombre vivió. Mi padre quedó aplastado instantáneamente. Mi madre murió en el parto, así que mi padre me crió solo. Después de que él se fue, no me quedó familia. Como hijo de su Salvador, los padres de Elisa fueron increíblemente amables conmigo, trayéndome constantemente comida y ropa. Incluso me prometieron a su hija, Elisa, la única estudiante universitaria en toda nuestra ciudad, el orgullo de Avonwood. En ese momento, estaba más que dispuesto, al volver a la vida,
decidí dejar que Eliza Vance tuviera lo que quería, esta vez sin mí en su camino. Ella podría estar con el hombre que realmente amaba. Entonces tal vez no moriría con toda una vida de arrepentimiento. Cuando cumplí 50 años, Eliza, a los 55, se suicidó sin previo aviso. Esa mañana, ella estaba como siempre, desayunando conmigo. Incluso elogió la nueva sopa de pollo con fideos que había preparado, dijo que estaba buena y terminó 2 tazones. Pero cuando regresé del supermercado esa tarde, la encontré en la cama, ya no respiraba. En la mesita de noche, una caja vacía de pastillas para dormir. Eliza había sido médica durante décadas, una cirujana célebre con una pared llena de placas. Conseguir un sedante potente no habría sido difícil. La dosis fue masiva. No había ninguna posibilidad de traerla de regreso. Aturdido por el dolor y la confusión, me encargué de los arreglos. Fue solo cuando finalmente entré al estudio al que ella nunca me había permitido entrar, para revisar sus cosas, que descubrí los secretos que había escondido durante toda su vida. Eliza había estado profundamente enamorada de otra persona, un hombre al que había adorado en la universidad llamado Derek Shaw. La mañana en que murió, recibió la noticia de su fallecimiento. Ella eligió terminar con su vida como un último tributo a su amor. En su cajón había una foto de él. Estaba de pie bajo un dosel de árboles del campus, con un traje gris oscuro, guapo y elegante. Impactaba con el mismo aire erudito que Eliza, una intensidad tranquila de la que siempre supe que carecía. Había sido la fuente de mi inseguridad durante décadas. La foto era antigua pero estaba perfectamente conservada, un testimonio de lo mucho que la apreciaba. Además de la imagen, encontré una caja grande con cartas sin perfume. Durante décadas, Eliza le había escrito a Derek, expresándole el anhelo que nunca podría expresar en voz alta. Pero por temor a perturbar su vida, nunca las había enviado. No sé qué me poseyó, pero me quedé allí sentado, con las manos temblando mientras las abría una por una. Las leí todas, una vigilia masoquista que duró toda la noche, desde el anochecer hasta el amanecer. Entre las líneas de su densa y elegante escritura, descubría una Eliza completamente diferente, la mujer que yo conocía, que era fría, que a veces pasaba un día entero sin decirme más de 2 palabras. Siempre asumí que ella era introvertida por naturaleza y me había acostumbrado a ello con el paso de los años. Pero la mujer que escribió estas cartas era fogosa y apasionada. Sus emociones eran tan ricas que prácticamente sangraban a través del papel. Nunca supe que ella poseía una necesidad tan poderosa de expresarse, de compartir. Ella le escribió a Derek sobre cada pequeña cosa de su vida, el nerviosismo que la mantuvo despierta toda la noche antes de su primera cirugía, su primer ascenso, la primera vez que recibió un premio, la vez que un paciente con mal carácter le gritó, aquella vez que estaba en un viaje de negocios y comió una porción de pizza neoyorquina de la que él siempre había hablado maravillas. La época en que estuvo enferma con un terrible dolor de cabeza. Ella nunca me dijo nada de esto. Incluso cuando le pregunté, lo ignoró y no mostró ningún deseo de confiar en mí. Recuerdo cuando recibió su primer ascenso y preparé una gran cena para celebrarlo. Ella no llegó a casa hasta después de las 10. Ignorando la comida que había sobre la mesa, simplemente dijo, ya celebré con mis colegas y fue a lavarse. En otra ocasión, después de que un paciente la acosara, llegó a casa de mal humor y se encerró en el estudio. No tenía idea de qué pasaba hasta que llamé a uno de sus compañeros de trabajo. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho, me respondió con frialdad, ¿de qué serviría decírtelo? ¿Cómo podrías ayudar? ¿Sabes algo sobre cómo funciona un hospital? Ya sensible e inseguro, me quedé sin palabras. Entre las cartas encontré un pequeño paquete separado, atado cuidadosamente con una cinta de seda. Al abrirlo, vi que estaban las pocas cartas que Derek le había escrito. Se habían reencontrado hacía más de una década. Ella estaba en un viaje de negocios en el sur cuando alguien organizó una reunión universitaria y se volvieron a encontrar. Eliza se enteró de que la vida de Derek no había sido fácil. Se había casado con la hija de un rico hombre de negocios y disfrutó de unos años prósperos.
pero luego su esposa desarrolló una adicción al juego y lo perdió todo. Al escuchar su historia, Elisa se sintió desconsolada. Al día siguiente, fue al banco y le transfirió $10,000. A partir de ese momento, sus cartas de añoranza no se limitaron a la caja. De vez en cuando, enviaba una por correo y, junto con ella, un giro postal. Durante más de 10 años, Elisa había estado apoyando silenciosamente a Derek. Hace 8 años, Elisa decidió vender la vieja casa inicial que teníamos. Me dijo que un amigo que trabaja en investigación farmacéutica tenía un nuevo proyecto prometedor que necesitaba inversores. Ella planeaba invertir en el valor total de la venta, casi $80,000. Cuando intenté pedirle más detalles, me lanzó esa mirada fulminante y despectiva que ya me había acostumbrado a temer. ¿Por qué preguntas? No es como si lo entendieras. Eso me hizo callar. Un año después me acordé y pregunté si el proyecto estaba terminado. Los proyectos farmacéuticos llevan años, espetó con impaciencia. No es tan rápido. Nunca volví a preguntar. Fue a partir de las cartas de Derek que finalmente supe a dónde iba realmente el dinero. Hace 8 años, el hijo de Derek necesitaba estudiar en el extranjero y la llamó llorando porque le contó lo difícil que eran las cosas. Elisa decidió vender la casa y transferir la suma total a Derek para pagar la educación de su hijo. Derek le escribió una carta larga y agradecida, con palabras cargadas de pesar por lo que habían perdido. En la era de los teléfonos inteligentes, todavía optaban por escribir cartas a mano, una forma singularmente romántica de conmemorar su pasado. Qué poético, si solo hubieran sido las cartas las que me mostraban que amaba a alguien más. Habría sido doloroso, pero manejable. Después de todo, sus décadas de frialdad habían erosionado desde hacía tiempo el intenso amor que una vez sentí por ella. Mis sentimientos se habían desvanecido en un deber familiar y silencioso. Amar. Hacía años que eso no me importaba. Lo que realmente me destrozó fue un documento médico, un informe quirúrgico. Justo antes de nuestra boda, Elisa se había sometido a una intubación. Después de esa serie de sobresaltos, me quedé sorprendentemente tranquilo cuando llegó el abogado de Elisa con su testamento. Al escuchar que ella había dejado toda su parte de nuestros bienes al hijo de Derek, ni siquiera pude esbozar una sonrisa cínica. Acompañé cortésmente al abogado y bajé a comprar algunas cosas. Elisa estaba muerta, pero yo todavía tenía que vivir. Ella le había dejado una buena cantidad al hijo de Derek, pero como su esposo durante décadas, yo tenía derecho a mi mitad. Fue suficiente para que pudiera vivir cómodamente los años que me quedaban. Solo tenía 50 años. Con buena salud, me quedaba mucha vida por vivir. Tuve que empezar a planificar cómo gastarla, pero nunca lo vi venir. Mientras cruzaba la calle, un coche que circulaba por el lado contrario perdió el control y se dirigió hacia mí. Mi último pensamiento consciente fue la imagen surrealista de mi propio cuerpo volando por el aire. Cuando me desperté de nuevo, el rostro que me miraba desde el espejo tenía 15 años, era juvenil y crudo. Me quedé atónito. Nací de nuevo. En el momento en que salí, me encontré con la tía Carol, la mamá de Elisa, que estaba entrando al patio. Leo, ¿ya tienes todo empacado? Vine a ayudarte a trasladar tus cosas. Entonces me di cuenta. ¿A qué hora estaba? Me maldije a mí mismo. ¿Por qué no pude regresar 2 meses antes? Quizás entonces podría haber salvado a mi padre. Hace 2 meses, mi padre estaba trabajando en la mina de carbón cuando vio que una roca se desprendía. Empujó al hombre que estaba a su lado y lo sacó del camino. Ese hombre vivió. Mi padre quedó aplastado instantáneamente. Mi madre murió en el parto, así que mi padre me crió solo. Después de que él se fue, no me quedó familia. Como hijo de su Salvador, los padres de Elisa fueron increíblemente amables conmigo, trayéndome constantemente comida y ropa. Incluso me prometieron a su hija, Elisa, la única estudiante universitaria en toda nuestra ciudad, el orgullo de Avonwood. En ese momento, estaba más que dispuesto.
Elisa era bella, serena, elegante y educada. No había un chico en la ciudad que no estuviera enamorado de ella. Cuando ella regresaba a casa de las vacaciones de la universidad, los chicos merodeaban por su casa con la esperanza de verla. Entonces, cuando acepté la propuesta de los Vance, mi bondadosa tía Carol me sugirió que me mudara con ellos. Ella me dijo que tan pronto como Elisa llegara a casa para el verano, nos casaríamos. En mi última vida hice lo que ellos acordaron. Me mudé a su casa y me casé con Elisa. Ella no esbozó una sonrisa durante toda la ceremonia, pero lo atribuye a que era una persona seria. Ahora que tengo una segunda oportunidad, me niego a vivir esa vida de nuevo. Tía Carol, dije, he estado pensando. No me voy a mudar. ¿Qué? Creí que ya estábamos de acuerdo, dijo sorprendida. Además, con el funeral tan reciente, ¿no te dará miedo quedarte aquí solo? Dije con una pequeña sonrisa, el hombre que falleció era mi padre. Él me amaba más que nadie. ¿Por qué debería tenerle miedo? Pero, tía Carol, continué firme. Olvidémonos de la boda con Elisa. Todavía soy joven. No tengo prisa por casarme. Tomé aire. Además, Elisa es tan brillante. Probablemente ya tiene novio en la universidad. Ella no lo tiene, dijo la tía Carol con seguridad. Le escribí el mes pasado y le hablé de ti también. Ella respondió. No se negó y no dijo nada sobre un novio. Ella ya se lo había dicho antes. Nunca lo había entendido. Si Elisa amaba a Derek, ¿por qué no se negó a casarse conmigo? Había cientos de formas de pagar una deuda de bondad. Una mujer tan inteligente como ella seguramente podría haber encontrado una solución que no implicara sacrificar su felicidad. ¿Su sentido del deber era más importante que el hombre que amaba? Cualesquiera que fueran sus razones, no importaba. No iba a casarme con ella. Miré a la tía Carol con los ojos abiertos y llenos de inocencia. No quiero casarme todavía. Hay una diferencia de edad de 5 años entre Elisa y yo. Siempre pensé en ella como una hermana mayor. La tía Carol me acarició suavemente la cabeza. Tienes razón. Leo todavía es solo un niño. Es demasiado pronto para hablar de matrimonio. En mi última vida, la tía Carol siempre había sido buena conmigo. Ella y el señor Vance eran personas honestas que sentían que le debían una vida a mi padre y querían recompensarme con lo mejor que tenían para ofrecer. Su hija era su mayor orgullo. Casarme con Elisa fue su manera de garantizar que yo estaría bien cuidado para siempre. Sus intenciones eran buenas, pero no entendieron que no se puede forzar un corazón. Elisa, agobiada por la piedad filial y la deuda de su familia con la mía, había asumido silenciosamente la responsabilidad de mí. Ella abandonó al chico que amaba por mí. Ella debió sentirse muy agraviada. Esta vez no sería yo el obstáculo en su historia de amor. Y tal vez entonces no moriría llena de arrepentimiento. En cuanto a mí, viviría mi propia vida. Hijo, si no quieres ser mi yerno, entonces podría ser solo mi hijo, dijo cálidamente la tía Carol. Solo tienes 15 años y no tienes a nadie que te cuide. De ahora en adelante, pensarás en mí y en tu tío Red como tu mamá y tu papá. Está bien, gracias, tía Carol. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? Quiero estudiar, dije con mirada firme. En esa época, justo después de reformarse el sistema de ingreso a la universidad, casi nadie en un pueblo rural como el nuestro cursaba estudios superiores. En los alrededores, Elisa fue la única que logró llegar a una universidad en los últimos años. En mi última vida, influenciado por el entorno y la falta de dinero, pensé, como la mayoría de los niños del pueblo, que terminar la secundaria y saber leer era suficiente. Llegas a cierta edad, te casas con alguien decente y pasas tu vida trabajando para tu familia. Una vida sencilla, pero así vivía la mayoría de la gente que conocía. Pero después de décadas con Elisa, después de presenciar cómo cambiaba el mundo, supe lo importante que eran el conocimiento y un título. Podía sentir el desprecio de Elisa por mi falta de educación. Ella nunca me presentó a sus colegas o amigos.
Ella nunca trajo gente a casa. Sentía envidia de aquellas personas educadas y con carreras respetables. Quiero ser como ellos, culto, exitoso, capaz de valerme por mí mismo. Pero en aquel entonces, casarme con Elisa era como ganar la lotería. Ella era la mujer que amé y la persona más brillante que conocí. Me llené de alegría y esperanza. Aunque mi amor por ella murió lentamente en nuestro matrimonio, nunca me sentí engañado. Una vida sencilla era una bendición. No puedes tenerlo todo. No fue hasta que me enteré de su arrepentimiento. Le pregunté a la tía Carol si podía tomar prestados los libros de texto viejos de Elisa, y ella generosamente trajo todos sus libros. Los miré. Las notas y los exámenes de práctica tenían algunos años. La mejor librería estaba en la capital del estado, así que decidí hacer un viaje para comprar los materiales más recientes. Los viajes ya no estaban tan restringidos. Solo necesitaba una carta de presentación del alcalde de la ciudad. La tía Carol me ayudó a solucionarlo. También me dio un paquete grande con cosas para llevar a Elisa, cuya universidad estaba en Morgantown. Una vez en el campus, pregunté por direcciones y me dirigí a su dormitorio. Desde lejos vi una multitud reunida. Al acercarme, vi a las dos personas en el centro de todo. Eran Elisa y Derek Shaw. El apuesto joven bien vestido sostenía un ramo de flores y declaraba con valentía sus sentimientos a la radiante chica que tenía delante. Así fue como sucedió. Un hombre podía confesar abiertamente su amor. Mirando a Derek, no sentí nada más que envidia. Envidia por su confianza, su coraje. Elisa Vance, me gustas. ¿Quieres ser mi novia? La gente a su alrededor susurraba, wow. El galán del campus del departamento de inglés se está confesando con el genio de la facultad de medicina. Son la pareja perfecta. Así que, incluso en aquel entonces, eran vistos como la pareja ideal, y yo era el villano que los había separado. No es de extrañar que Elisa me tratara con tanta frialdad en nuestra última vida. Lo siento, Derek. No puedo. La voz fresca y magnética de Elisa cortó el aire, sorprendiendo a todos. En realidad, ella lo había rechazado. Ella lo rechazó. Un estudiante se quedó sin aliento. Los ojos de Derek se oscurecieron en un instante y su voz estaba llena de decepción. ¿Por qué? ¿Hay algo mal conmigo? No, Derek, eres maravilloso, dijo Elisa, sacudiendo la cabeza con una sonrisa triste. Pero no puedo estar contigo porque estoy en casa. Elisa. Grité interrumpiéndola. Lo entendí. En nuestra última vida, así fue como ella lo rechazó, diciéndole que tenía un prometido en casa. Derek se alejó con el corazón roto. Ella había regresado a casa para casarse conmigo y pasó el resto de su vida sin poder dejarlo ir. Esta vez me negué a ser la causa de su tragedia. Los dos se giraron para mirarme. La cara de Elisa era una mezcla de conmoción y pánico. Ella frunció el ceño. Leo, ¿qué haces aquí? ¿Quién es este? Preguntó Derek, mirándome fijamente. Le sonreí cálidamente. Hola, soy Leo Miller. Soy el hermano menor de Elisa. ¿Hermano? No tienes el mismo apellido. Un primo. El tono de Derek era ligeramente acusador. Soy el ahijado de sus padres, le expliqué. Nuestras familias viven una al lado de la otra, así que crecimos juntos. Ella es como una verdadera hermana para mí. Después de que insistí en cancelar el compromiso, la tía Carol dijo que me adoptaría como su ahijado e incluso organizaría una pequeña fiesta para hacerlo oficial. Al escuchar mi explicación, la hostilidad en los ojos de Derek disminuyó visiblemente. Te ves bastante joven. ¿Cuántos años tienes? Incluso logró esbozar una pequeña sonrisa. 15. Intento hacer todo lo posible para actuar como un niño inocente. 5 años más joven que nosotros. Eres solo un niño. Esta vez su sonrisa era genuina. Leo, ¿estás aquí para que Elisa empiece?
Oh, vine a la ciudad a comprar material de estudio, lo interrumpí sosteniendo el paquete. La tía Carol me pidió que te trajera esto. Ella lo tomó. ¿Materiales de estudio? ¿Estás planeando ir a la universidad? Mi voz era alta y clara. Voy a entrar a la universidad. Con una multitud de curiosos todavía mirándola, Elisa ya no quería ser el centro de atención. Ella dejó el paquete en su dormitorio y rápidamente nos alejó a Derek y a mí de la multitud. No me callé mientras caminábamos. Derek, ¿le estabas pidiendo a mi hermana que fuera tu novia? Yo parloteé. Ella tiene mucha suerte de tener un chico guapo como tú confesándoselo. Pero Elisa, ¿por qué dijiste que no? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Elisa simplemente me miró sin palabras por un momento. La realidad de su rechazo finalmente lo entendió. Derek se volvió persistente. Agarró la manga de Elisa. Sí, ¿por qué me rechazaste? Si no me das una respuesta clara hoy, no voy a dejar pasar esto. De repente, una mirada de comprensión apareció en su rostro. Esto no es como una de esas viejas historias, ¿verdad? No tienes ningún tipo de prometido de la infancia en tu ciudad natal, ¿verdad? Elisa se estremeció, su culpa era evidente. Ella me miró, vacilante. De ninguna manera respondí por ella. Soy del mismo pueblo. Si ella tuviera un prometido, ¿no crees que lo sabría? De hecho, la tía Carol me pidió que averiguara si Elisa tenía novio aquí en la escuela. Dijo que Elisa es muy tímida y nunca le cuenta nada a su familia, por lo que se muere de curiosidad. ¿En realidad? Derek se iluminó y se volvió hacia ella. Entonces, ¿por qué me rechazaste? ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? El lado de Elisa. Soy yo quien no es lo suficientemente bueno para ti, Derek. Creciste en la ciudad. Tus padres tienen trabajos estables en fábricas. Tu familia está bien económicamente. Soy de una familia rural pobre. Tus padres nunca me aprobarían. Lo único que importa es que te apruebe. ¿A quién le importa lo que piensen? Derek estaba genuinamente feliz ahora. Así que por eso dijiste que no. ¿De qué te sientes insegura? Obtendrás muy buenas calificaciones. Eres hermosa. Y tú eres el estudiante favorito del profesor. Una vez que te gradúes, te quedarás en la ciudad y te convertirás en médico. Tienes un gran futuro por delante. Ese es el futuro, pero en ese momento, la voz de Elisa se fue apagando tristemente. No me importa. Esa no es una excusa lo suficientemente buena. Derek la miró fijamente. Te lo preguntaré una vez más. Me gustas, Eliza Vance. ¿Quieres ser mi novia? Si vuelves a decir que no, mañana buscaré una nueva novia. Sabes, hay muchas chicas a las que les gusto. Elegiré a la mejor y comenzaré a salir con ella inmediatamente. Ante la implacable presión de Derek, Elisa finalmente cedió. Bien, podríamos estar juntos. Derek levantó una ceja. Tan reacio. ¿Me quieres o no? Elisa asintió frenéticamente. Sí. Por supuesto que sí. ¿A quién no le gustarías? Eso hizo reír a Derek. Él la rodeó con su brazo cariñosamente y colocó su cabeza sobre su hombro. Leo, amigo mío, has venido hasta aquí. No debe haber sido fácil. Permíteme invitarte a una buena comida en la cafetería. Debía estar de muy buen humor porque generosamente me compró los 2 platos más caros del menú. Después de comer, Elisa me acompañó a la librería para comprar mis materiales. Derek quería venir, pero tenía una clase esa tarde. No te saltes las clases, le dijo Elisa con severidad. No le quedó más remedio que regresar. En la librería le pregunté sinceramente, Elisa, ¿ya has hecho esto antes? ¿Puedes ayudarme a elegir los libros de repaso más útiles? Después de que terminamos, ella me acompañó hasta la estación de autobuses. En el camino empezó a decir algo varias veces, pero se detuvo.
Finalmente, cuando estaba a punto de subir al autobús, ella habló: Leo, ¿mis padres te mencionaron algo sobre nosotros dos? ¿Sabes a qué me refiero con casarnos? Sonreí. Elisa, solo tengo 15 años. No quiero casarme ahora. Solo quiero estudiar. Pero tu papá salvó a mi papá. Esa es una deuda enorme. Tenemos que devolverlo de alguna manera. Entonces ayúdame con mis tareas escolares. Ayúdame a entrar a la universidad también. A eso le podemos llamar reembolso. La miré con los ojos llenos de sinceridad. ¿No quieres casarte conmigo porque hay una chica que te gusta?, preguntó ella de repente. Me desorienté con inocencia. ¿Cómo quién? ¿Por qué me gustaría una chica? Elisa me miró con una sensación de alivio en su voz. Tienes razón. Ni siquiera eres mayor todavía. ¿Qué sabes tú sobre gustarle a alguien? Ella me dio unas palmaditas en la cabeza como si fuera un niño pequeño. Vete a casa y estudia mucho. Si tienes alguna duda, puedes escribirme. Lo haré, respondí. Me quedé en la puerta del autobús y me giré para saludarla. Adiós, Elisa. Pasé los siguientes 6 meses en casa estudiando por mi cuenta el plan de estudios de la escuela secundaria. La tía Carol hizo que el alcalde me ayudara a registrarme para el examen de ingreso a la secundaria en la capital del condado. Lo aprobé y entré en el mejor instituto de la ciudad. Durante los siguientes 3 años viví en la residencia universitaria, aprovechando cada minuto posible del día para estudiar. Incluso comía con un libro de texto en la mano. Quizás fue porque siempre la llamaba hermana, pero Elisa pareció aceptar su nuevo rol en mi vida. Ella fue mucho más cálida conmigo de lo que había sido en nuestra vida pasada. La escuela de medicina era exigente y ella estaba saliendo con chicos, pero aún así me escribía a menudo para preguntarme cómo estaba. Mis cartas siempre estaban llenas de preguntas sobre mis estudios. Elisa había trabajado muy duro para convertirse en la única estudiante universitaria de nuestra ciudad en años, y sus profesores la adoraban. Ella claramente sabía una o dos cosas sobre el estudio. No estaba dispuesto a dejar que ese recurso se desperdiciara. Ella respondió pacientemente cada una de mis preguntas y con frecuencia me enviaba por correo las últimas guías de estudio. 3 años después, mis puntuaciones en el SAT fueron brillantes, las quintas más altas de todo el estado. Cuando Elisa se enteró, hizo un viaje especial a casa para felicitarme. Ella me sugirió que postulara a su universidad. Es una gran escuela, Leo. Si vienes aquí, me tendrás a mí, tu hermana mayor, para cuidarte. Esta versión de Elisa todavía me ponía un poco nervioso. Tan amable y amigable. Decliné cortésmente. Todavía no he decidido a qué escuela quiero postularme. Elisa, ¿en qué debe pensar?, preguntó. Solo escúchame. Leo irá a donde quiera ir. Mantente al margen, dijo la tía Carol empujándola a un lado. Mamá, no lo entiendes, persistió Elisa. Intenta convencerme. Oh, entonces solo tú lo entiendes, le lanzó una mirada a la tía Carol. ¿Crees que sabes más que sus maestros? Leo, deberías pedirle consejo a tu consejero vocacional. Ve donde te sugiere aplicar. Está bien, tía Carol, dije con una sonrisa. La tía Carol se llevó a una Elisa reticente. Murmuró, ¿no ves que el niño no quiere ir a tu escuela? No tienes ningún tacto. Su consejero dijo que con calificaciones como esas podía elegir cualquier universidad que quisiera. No entendí por qué Elisa insistía tanto en que fuera a su escuela. Pero en esta vida, tenía mis propios planes. Me postulé a una prestigiosa universidad en Washington, D.C. con un programa de relaciones internacionales de primer nivel. Solo se lo conté a todos después de haber enviado mis solicitudes. La tía Carol y el tío Rick estaban llenos de orgullo. ¿Ha de ver universidad? Eso significa que algún día trabajarás para el gobierno, ¿verdad? Nuestro Leo es realmente algo. Solo Elisa permanecía inexpresiva y parecía hosca.
Durante mi tercer año de universidad, Elisa y Dererick se casaron. Utilicé el dinero que había ahorrado dando clases particulares para darles un generoso regalo de bodas junto con una tarjeta, felicitaciones a mi hermana y cuñado favoritos. Les deseo una vida llena de felicidad. En mi primer año de posgrado, comencé a salir con una chica. Mi novia, Chloe, era hija de mi asesor y estudiante de posgrado en un departamento diferente. La conocí en la oficina de mi asesor cuando le estaba dejando una investigación. Ella estaba allí y me observó mientras yo debatía metódicamente un punto con su padre. Después de eso, ella comenzó a perseguirme sin descanso. En ese momento, estaba completamente concentrado en mis estudios y la rechacé innumerables veces. Pero ella no se dejó intimidar. No importaba con qué brusquedad la rechazaba, ella simplemente sonreía. Fue difícil resistirme a alguien tan brillante y llena de vida, que me colmó de tanto afecto genuino. Me enamoré. Le pregunté cuando empecé a gustarle. Ella dijo que fue amor a primera vista. Negué con la cabeza sin creerle. Es cierto, insistió. Soy una persona superficial. La primera vez que te vi me cautivó lo guapo que eres. Luego, cuando te vi debatir con mi padre, quedé completamente impresionada. Estabas tan tranquilo pero tan confiado, tan lógico, que realmente lograste persuadirlo. Fue increíble. Nunca he conocido a un chico que fuera tan atractivo tanto por dentro como por fuera. Salir con Chloe fue fácil. Me pareció correcto. Aunque trabajábamos en campos diferentes, a menudo compartíamos nuestras luchas y triunfos académicos. Yo era del tipo tranquilo, pero ella era ingeniosa y divertida, siempre me hacía reír y me levantaba el ánimo. Nos respetábamos, nos alentábamos mutuamente y planificábamos nuestro futuro juntos. En mi vida pasada, Elisa fue la única mujer con la que estuve. Parecía que nos habíamos saltado por completo la fase de las citas y habíamos pasado directamente de la boda a las realidades mundanas de la vida de casados. No fue hasta que estuve con Chloe que finalmente entendí lo que se sentía tener una relación saludable. Descubrí que el amor correspondido era algo maravilloso y alegre. Un año después de comenzar mi carrera, Chloe y yo nos casamos. El día de nuestra boda, invité a la tía Carol y al tío Rec. Por cortesía, también envié una invitación a Elisa y Dererick. Para ser honesto, realmente no quería que estuvieran allí. Como vivíamos y trabajábamos en ciudades diferentes, no nos habíamos visto en años. Esperaba que nuestra relación continuara desvaneciéndose hasta que fuéramos prácticamente desconocidos. Además, Elisa estaba recién embarazada. Incluso la había llamado específicamente. Elisa, es un viaje largo y no es bueno para tu salud. Está bien si no puedes venir. Entiendo. Pero el día de la boda, aparecieron de todos modos. El regalo de Elisa fue una pequeña caja. La acepté apresuradamente y no tuve oportunidad de abrirla. Después de la ceremonia, me dirigí a cambiarme y ponerme mi traje de recepción. Mientras caminaba por el pasillo del hotel, oí una discusión que provenía de una escalera cercana. Si no hubiera visto el recibo en tu bolso hace un momento, nunca lo habría sabido. ¿Le compraste un coche a Leo? Eres tan generosa. Yo soy tu marido. ¿Por qué no me compras un coche? Era la voz de Dererick. Me quedé congelado. Recordé la pequeña caja que Elisa me había entregado esa mañana. Rápidamente la saqué de mi bolsillo y la abrí. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había una llave de coche. Un recuerdo de 2 meses atrás surgió. Elisa, con quien no había hablado desde hacía tiempo, llamó de repente. Dijo que escuchó de su mamá que me iba a casar y quería saber la fecha. Charlamos cortésmente durante unos minutos. Ella me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba tomando clases de conducir, tratando de obtener mi licencia antes de la boda ya que no tendría tiempo después. ¿Pero estaba loca? ¿Por qué me compraría un coche? Incluso en el futuro, y mucho menos ahora, casi nadie regalaba algo tan extravagante. Desde la escalera se elevó la voz de Elisa, Leo es mi hermano.
Gastó mucho dinero ayudando a mis padres a lo largo de los años. ¿Qué tiene de malo que yo, como su hermana, le compre un coche? Ni siquiera tengo coche todavía. ¿Qué te da derecho a comprarle uno? Ni siquiera puedes aprobar el examen de conducir. ¿Para qué necesitas un coche? No me importa. Si no recuperas ese auto, estamos acabados. ¿Por qué eres tan materialista? Disminuí el paso y pasé silenciosamente. Pensé en mi vida pasada. Cuando Elisa compró su primer auto, yo también quise obtener mi licencia. Ni siquiera deberías molestarte, dijo ella. Con tu educación secundaria, nunca aprobarás el examen escrito. No pierdas el tiempo. Unas cuantas palabras sencillas de ella habían extinguido la pequeña chispa de ambición que había logrado encender. Simplemente no entendía a Elisa. Ella siempre parecía ser más dura con las personas más cercanas a ella, sus maridos. En nuestra vida pasada, ella me trató con frialdad durante décadas mientras colmaba de preocupaciones a un hombre que vivía a miles de kilómetros de distancia. Ella nunca me compró ni una sola prenda de ropa, pero cuando Dererick mencionó en una carta que el invierno era especialmente frío, se esforzó por comprarle un abrigo y enviárselo por correo. En esta vida, se casó con el hombre que supuestamente amaba, pero no parecía tratarlo mucho mejor. Ella sabía que él estaba tratando de obtener su licencia, pero lo menospreció diciendo que nunca la aprobaría. Prefería comprar un coche para su hermano solo de nombre que para él. No pude comprender su lógica. Después de la boda, mientras lo despedía, aproveché la oportunidad para sacar la pequeña caja y ponérsela en la mano a Dererick. Derek, acabo de enterarme de lo que me dio Elisa. Es un regalo increíblemente generoso y agradezco el detalle, pero no puedo aceptarlo en absoluto. Antes de que alguno de ellos pudiera reaccionar, me giré y prácticamente salí corriendo. Después de la boda, Chloe y yo nos instalamos en una vida cálida y tranquila. Nuestros trabajos eran exigentes, pero siempre teníamos tiempo el uno para el otro, para cenas, citas y vacaciones. Mi carrera estaba despegando. Entonces hablé con Chloe sobre esperar un par de años para tener hijos y ella estuvo de acuerdo. Pero nuestra vida tranquila se vio destrozada por la llegada de una persona. No sé qué le pasó a Elisa, pero ella solicitó un traslado a un hospital. En efecto, verá, toda su experiencia, sus conexiones, toda su base profesional estaban en su antiguo hospital. Si se hubiera quedado, habría tenido una carrera brillante como en su vida anterior. DC podría haber sido un estanque más grande, pero ella estaba empezando desde cero. Más oportunidades, sí, pero mucho más talento con el que competir. Sería mucho más difícil destacarse. Sus padres le gritaron. Su marido le rogó que no fuera y ella tenía un recién nacido en casa, pero nada de eso la hizo cambiar de opinión. Entonces, me quedé completamente sorprendido cuando Elisa apareció en su puerta principal. No solo se había trasladado a DC, ¿ves?, sino que, sin decirle nada a nadie, había alquilado la casa que estaba justo enfrente de la nuestra. Desde entonces, ella fue una presencia constante en mi vida. Los fines de semana, cuando Chloe y yo queríamos un tiempo para nosotras, ella tocaba a la puerta con un paquete de 6 cervezas y comida para llevar, insistiendo en cenar con nosotras. Cuando sus amigos venían de visita, ella los invitaba a cenar y siempre insistía en que la acompañáramos. Ella trataba de darnos la fruta y la leche que le daban como gratificación de vacaciones en el hospital. Obligados por la cortesía, tuvimos que soportarlo, pero se estaba volviendo insoportable. Entonces, un día, Chloe me dijo, deberíamos vender la casa y mudarnos. Mi corazón dio un salto. Las grandes mentes piensan igual. Pero en la superficie, solo pregunté por qué. Creí que te encantaba este lugar. Esta fue nuestra primera casa, una casa que elegimos juntos en un barrio que a ambos nos encantaba. La comunidad era hermosa y el viaje era conveniente para ambos. Las casas aquí tenían mucha demanda. Tuvimos que mover algunos hilos para conseguirlo. Chloe dudó por un momento antes de decir, no creo que tu hermana Elisa tenga buenas intenciones hacia ti. Me quedé en shock. Eso es imposible.
Aunque ambos queríamos mudarnos por la misma persona, nuestros motivos eran diferentes. Simplemente encuentro a Elisa molesta y quiero alejarme de ella. Chloe estaba imaginando cosas. ¿Cómo es posible que ella tenga sentimientos por mí? Estuve casado con ella durante décadas en otra vida. Sabía a ciencia cierta que ella me miraba por encima del hombro y me despreciaba. Chloe resopló. Soy una mujer. ¿Crees que no lo puedo decir? Eres mi marido. La forma en que ella te mira es exactamente la misma forma en que yo solía mirarte. Un escalofrío me recorrió la espalda. No pudo ser. ¿No te has dado cuenta? La fruta que ella trae es siempre tu favorita. Kiwis, mangos, esas cosas son caras y las trae por cajas. Y el otro día, cuando se rompió la luz del sensor de movimiento en el pasillo y te torciste el tobillo, llamé a un manitas al día siguiente, pero cuando salí, la vi en una escalera revisando el cableado ella misma. Ahora que lo mencionó, parecía así. Se me puso la piel de gallina por toda la piel. Ella tiene sentimientos totalmente inapropiados hacia ti. No puedo permitir que ella esté cerca de ti, dijo Chloe con tono firme. Entonces vendemos la casa inmediatamente, yo pregunté. Ya la he puesto en venta con un agente inmobiliario, ella dijo. La empresa emergente en la que invertí con mis amigos el año pasado acaba de generar grandes ingresos. Estoy pensando en comprar una casa unifamiliar en una comunidad cerrada. De esa manera, no podrá mudarse nuevamente a la casa de al lado. La mandíbula de Chloe estaba apretada. ¿No estás enojado conmigo? Pregunté tentativamente. Ella me envolvió con sus brazos. Un hombre atractivo va a atraer la atención. Eso es normal. No es que hayas hecho algo para animarla. ¿Por qué estaría enojado contigo? La única culpable aquí es Elisa por no tener moral ni límites. Nos movimos tan rápido como pudimos. Después de eso, utilicé todas las excusas que pude pensar para evitar ver a Elisa. Unos meses después, Chloe y yo estábamos cenando en casa cuando sonó el timbre. Chloe me estaba sirviendo una bebida, así que me levanté para abrir. Cuando abrí la puerta, Derek estaba allí parado. Derek. Antes de poder terminar, un puño me dio en la cara. Lo esquivé justo a tiempo. Al oír la conmoción, Chloe corrió y me jaló detrás de ella. Mira, bastardo. Seduciendo a tu propia hermana. No tengo vergüenza, sollozó Derek, luego tomó una caja de cartón con sus pies y me la arrojó. Chloe se paró frente a mí, protegiéndome. Cuidado con lo que dices, le advirtió. Derek, nunca he hecho nada inapropiado con Elisa, dije con calma. Derek se desplomó sobre sus rodillas, convertido en un desastre sollozante y desdichado. Sí, claro, gritó con voz ronca. No sabes nada. Eres inocente, pero tu querida hermana se está divorciando de mí. Vine aquí para intentar recuperarla y encontré las cartas. Ha estado enamorada de ti todos estos años. Tú eras a quien amaba. ¿Qué tan enfermizo es eso? Gritó con la voz quebrada. Eres completamente inocente. ¿Pero con quién se supone que debo estar enojado? ¿A quién más puedo culpar sino a ti? Siguiendo su dedo índice, vi la caja de cartón que había arrojado y las cartas esparcidas por todo el suelo. Una imagen familiar y repugnante inundó mi mente. Me arrodillé, con las manos temblorosas mientras recogía un sobre. En el frente se leía para Leo. Abrí uno. Mientras desdoblaba el papel, las palabras que se desplazaban por él hacían temblar todo mi cuerpo. Al igual que en mi última vida, las páginas estaban llenas del amor abrasador y obsesivo de Elisa. Solo que esta vez, el objeto de su afecto no era Derek. Era yo. ¡Qué absurdo! Había cambiado por completo el curso de nuestras vidas. Pero la patología de Elisa seguía siendo la misma. Ella era incapaz de amar a su propio marido, condenada a añorar a aquel que no podía tener. En las cartas lamentaba sus arrepentimientos. Ella escribió que se suponía que estaríamos comprometidos. Si nunca hubiera conocido a Derek,
Podría haber terminado la universidad tranquilamente y esperado a que yo creciera. Se quejó de la mediocridad y el materialismo de Dererick. Como había sido tan guapo y noble en la universidad, pero se había convertido en un hombre sin ambición después del matrimonio, sin voluntad de trabajar ni de superarse. En su relato, todo lo que hacía Dererick era gastar dinero, ir de compras y obsesionarse con la ropa. Había desperdiciado su educación universitaria, escribió, y no tenía motivación. Ella dijo que él no podía entender las cosas de las que quería hablar, que ya no tenían nada en común. Pero yo, escribió, era diferente. Yo era inteligente y trabajador, logré ingresar a una universidad de primer nivel por mis propios méritos y estaba motivado en mi carrera. En carta tras carta, describió cuánto lamentaba sus decisiones. Ella escribió una y otra vez lo mucho mejor que habría sido su vida si se hubiera casado conmigo. Venimos del mismo lugar. Ambos habíamos llegado a la universidad. Nuestras mentes habrían estado sincronizadas. Habríamos tenido mucho de qué hablar. Éramos, se lamentó, la pareja perfecta, pero habíamos perdido nuestra oportunidad. Después de leer solo unos pocos, comencé a reír, un sonido amargo y hueco. En mi última vida leí estas mismas palabras en sus cartas a Derek. En aquel entonces, ella había dicho que ella y Derek eran la pareja perfecta, pero trágicamente habían perdido su oportunidad. Derek, ¿qué estás haciendo? Elisa llegó corriendo y levantó del suelo al hombre que lloraba. ¿Así podrás dar rienda suelta a tu repugnante fantasía secreta? Abandonaste a tu marido y a tu hijo, dejaste tu hogar y viniste hasta aquí para rondarlo todo. Dererick se burló. Pero él es tu hermano y tiene una esposa. Despierta, Elisa. Callarse la boca. En el momento en que Dererick empezó a hablar, Elisa intentó frenéticamente taparle la boca. No sirvió de nada. Las palabras ya estaban dichas. Leo, Elisa me miró con pánico, queriendo explicarme, pero sin saber cómo. Su rostro estaba rojo de vergüenza. Lo amas, pero no tienes el coraje de admitirlo. La expresión de Derrick se volvió cruel. Entonces, ya sabes lo retorcidos que son tus sentimientos. Bueno, ya es demasiado tarde. Tu precioso hermanito ya ha leído tus repugnantes cartas. ¿Cómo podrás enfrentarlo ahora? Solo entonces Elisa se dio cuenta de las cartas esparcidas en el suelo. Su rostro se puso pálido como la muerte. Ella se abalanzó sobre el suelo y, desesperadamente, volvió a meterlas en la caja. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlas. Finalmente, las reunió a todas, agarró la caja contra su pecho y salió corriendo, tropezando. Durante todo ese tiempo ella nunca se atrevió a mirarme. Después de eso, nunca volví a ver a Elisa. Escuché que ella se fue. Ya veo, pero no regresó a casa. Nadie sabía a dónde fue. Un año después, la tía Carol me llamó. Ella dijo mi nombre y luego se quedó en silencio por un largo tiempo, como si luchara por encontrar las palabras. Tía Carol, sea lo que sea, puedes decírmelo, dije. Mi voz era suave como siempre. No tenía paciencia con Elisa, pero la tía Carol nunca me había hecho daño. Podía separar los dos. Leo, ¿puedes venir a ver a Elisa? Ella pende de un hilo y no deja de repetir tu nombre. Elisa había estado en un accidente automovilístico. Ella no lo lograría. No pude rechazar la súplica de la tía Carol. Reservé un vuelo para esa noche. En la habitación del hospital, Elisa era un desastre de tubos y cables. Cuando me vio, esbozó una leve sonrisa de dolor. Leo, lo siento. Desperdicié décadas de tu vida. Me quedé congelado. Elisa se acordó de mí. Me quedé de pie junto a su cama mirándola por un largo momento y luego sonreí. ¿Sabes? Cuando leí esas cartas que me escribiste me quedé atónito. ¿En qué se diferencian de las que le escribiste a Derek en nuestra última vida? En ellas decías lo maravilloso que hubiera sido si nos hubiéramos casado. Que no te hubieras arrepentido. Pero ahora sabes la verdad.
Nos casamos en nuestra última vida. ¿Y cuál fue el resultado? Todavía estabas llena de arrepentimiento. Pasaste toda tu vida obsesionada con no estar con Derek. Y porque me casé contigo, nunca pasé de la educación secundaria. Esta vida, sin ti, me fui a la universidad. Tengo una gran carrera y un matrimonio feliz. Elisa, en nuestra última vida fuiste tú quien me retuvo. En nuestra primera vida, después de casarnos, quise ir a la escuela nocturna para mejorar. Pero entonces la familia de Elisa tuvo una crisis. Su padre tuvo otro golpe de mala suerte y se ahogó mientras ayudaba a un amigo con su barco de pesca. Su madre quedó tan devastada por el golpe que sufrió un derrame cerebral y quedó paralizada. La traje a nuestra casa y la cuidé meticulosamente durante 6 años hasta el día en que murió. Elisa estaba ocupada con su carrera entonces. Nunca la dejé preocuparse por nada en casa. Esta vida, por mi interferencia, su padre nunca salió en ese barco. Él y la tía Carol todavía estaban vivos y saludables. En todos los sentidos, el matrimonio de Elisa esta vez debería haber sido mucho más fluido. La familia de Dererick estaba en mejor situación que la mía. Él nos proporcionó un diario generoso. Sus padres estaban sanos y no eran una carga. Y aún así, hizo un completo desastre de su matrimonio. Solía no entenderlo. Decía cómo una persona podía vivir en un estado constante de arrepentimiento. Arrepentimiento en la vida pasada y arrepentimiento en esta también. Derek fue tu gran amor. Aquel a quien supuestamente apreciaste toda tu vida. En nuestra última vida, incluso te suicidaste por él. Pero esta vez lo tuviste y aún así no eras feliz. Ahora finalmente lo entiendo. Es porque eres codiciosa. Nunca estás satisfecha. La hierba siempre es más verde y nunca aprecias lo que tienes delante. Para ti lo mejor siempre es aquello que no puedes tener. Elisa sonrió con una sonrisa desolada y trágica. Ella luchaba por hablar. Tienes razón. Me merezco esto. Su respiración se entrecortó. Alguien como yo no merece ser feliz. Este es mi karma. Leo, me alegro de que esta vez no me hayas elegido. Al ver que el color desaparecía de su rostro y que su respiración se hacía más trabajosa, llamé rápidamente a un médico. Al final, Elisa sobrevivió, pero nunca volvería a caminar. Quedó confinada a una silla de ruedas de por vida. Dererick la abandonó a ella y a su hijo. Sus padres la llevaron de regreso a su pequeña casa en Avonwood. La pareja de ancianos ahora tenía que cuidar de su hija y criar a su nieto. La vida era dura. No mucho después, Elisa se suicidó una noche. Dejó una nota de suicidio y una tarjeta bancaria. En la nota, dijo que no podía soportar ser una carga para sus padres y que estaba demasiado avergonzada para seguir viviendo. El día que recibí la noticia, guardé silencio un buen rato y luego dejé escapar un profundo suspiro. Con tu personalidad, no pensé que estarías triste por ella, dijo Choe con curiosidad. No estoy triste por ella. Estoy triste por sus padres, dije. Elisa siempre estaba huyendo. Ella consigue su paz, pero simplemente les pasa la carga a ellos. Está bien, dijo Choe, rodeándome con un brazo. Podemos volver a visitarlos juntos de ahora en adelante. Eres demasiado bueno conmigo. Claro que sí. Eres mi esposo. ¿Con quién más podría ser buena?, dijo con tono triunfal. ¿No has oído el dicho? ¿Qué dicho? Un esposo feliz hace un hogar feliz. Epílogo. La perspectiva de Elisa. Cuando Derek Shaw me confesó sus sentimientos, me quedé atónita por un momento, luego un poco satisfecha. Sabía que en el campus nos emparejaban. El galán del departamento de inglés y el prodigio de la facultad de medicina. Una pareja perfecta. Pero nunca esperé que fuera tan atrevido como para declararlo delante de todos. En cuanto a mí, ¿me gustaba? Supongo que sí. Era famoso por su belleza, un cisne entre gansos, como decían algunos. Muchas chicas estaban enamoradas de él en secreto,
pero sentían que no eran lo suficientemente buenas como para decir nada. Así que, cuando me lo confesó, mi vanidad se desbordó, pero a eso le siguió inmediatamente el miedo. Como a la mayoría de las chicas a las que les gustaba, en el fondo sabía que no lo merecía. Su familia era adinerada. La ropa que vestía, sus zapatos de cuero, eran la envidia de cualquier chico de un pueblo pobre. Oí que la crema facial que usaba costaba una fortuna. Mientras tanto, yo sobrevivía con una exigua beca mensual para la escuela. Mi mejor atuendo era un vestido que me había hecho antes de empezar la universidad. ¿Cómo podía alguien como yo estar con alguien como él? La inseguridad estaba grabada en mis huesos. Así que, frente a Derek y sus ojos expectantes, mi primer instinto fue correr. Me dije a mí misma que no podía estar con él. No podía dejar que viera mi lado patético y pobre. Abrí la boca y solté un rechazo. Tenía una excusa preparada. Unas semanas antes, mi madre me había escrito para decirme que me casaría con Leo Miller. Su padre le había salvado la vida al mío y tenía que pagar la deuda. Cuando recibí esa carta, imaginé la cara de Leo. En mi memoria, todavía era un niño pequeño con la cara redonda y los ojos oscuros y brillantes. Adorable, de verdad. Si fuera mí. Con mi futuro esposo, no parecía tan malo. Descubrí que no tenía ninguna objeción real. Cuando Derek me preguntó por qué lo rechazaba, estuve a punto de decirle que estaba comprometida en casa, pero entonces apareció Leo. Cuando lo oí negar cualquier relación entre nosotros y empujarme activamente hacia Derek, sentí una punzada de irritación. No era solo vanidad. Sabía que la mayoría de los chicos de mi edad en nuestro pueblo estaban enamorados de mí. ¿Por qué Leo no? Más tarde, indagué un poco, preguntándole si estaba enamorado de alguien. Fue entonces cuando me di cuenta de que el mocoso ni siquiera había llegado a la pubertad en ese sentido. Todavía no entendía los sentimientos. Me sentí aliviada. Sin mi excusa, no pude resistir la pasión de Derek. Salimos, pero siempre encontraba maneras de evitar salir con él porque no tenía dinero. Usaba los estudios como escudo. Por razones que no podía explicar, empecé a prestarle cada vez más atención a Leo en casa. Las preguntas difíciles que hacía en sus cartas me hicieron darme cuenta de... El chico era muy inteligente. Me gusta la gente inteligente y ambiciosa. Me involucré más con él, ahorrando el poco dinero que tenía para comprarle material de estudio y enviárselo por correo. Era incluso más brillante de lo que pensaba. Sus calificaciones de admisión a la universidad eran mucho mejores que las mías. Y aunque sabía que podía entrar en una universidad mejor, le sugerí que solicitara la mía. Solo quería tenerlo cerca, donde pudiera verlo a menudo. El deseo era abrumador. Pero él tenía sus propios planes. Fue a una universidad de primer nivel, sin duda. Verás, una escuela mejor que la mía. Era como un pájaro al que finalmente le habían crecido las alas, remontando el vuelo hacia un cielo abierto. Sabía que no podía detenerlo. Después de graduarme, comencé mi residencia en el hospital, lo que agradó a los padres de Derek. Me casé. El hombre con el que me casé era el hombre soñado de muchas chicas, pero yo no me sentía particularmente feliz. Los padres de Derek lo adoraban y nos dieron mucho dinero para empezar nuestra vida juntos. Mi salario también era decente. Después de casarnos, no tenía ningún interés en conseguir un trabajo. Dijo que, con dos padres con trabajos estables y una esposa exitosa, nació para disfrutar de la vida, no para trabajar duro y ganarse la vida. Pero su afición era gastar dinero. Pasaba todo el tiempo comprando y vistiéndose. A veces, pasaba más de una hora por la mañana probándose ropa. No sabía cocinar. Comía siempre en la cafetería del hospital. Empecé a ver a Derek como nada más que un jarrón elegante e inútil. No podía hablar con él de mi trabajo, e incluso cuando intentaba hablar de literatura, su especialidad, nunca le interesaba. El deseo de hablar con él se desvaneció. No era un hombre independiente, ni un buen esposo ni padre. Era un inútil.
Un profundo desprecio por él empezó a crecer en mi interior. La verdad es que fui a escondidas a la consulta de Leo varias veces. Simplemente lo observaba desde la distancia, sin atreverme a dejar que me viera. Sabía que mi comportamiento era extraño, vergonzoso. Cuando supe que Leo se casaba, no pude dormir durante días. Ese joven brillante. Debería haber sido mi marido. Si lo fuera, habríamos tenido tanto de qué hablar. Habríamos tenido una vida tan buena juntos. Empecé a arrepentirme de no haber rechazado a Derek desde el principio. Si hubiera insistido en esperar a que Leo creciera, podríamos haber tenido una oportunidad. Empecé a sentir resentimiento hacia Derek, culpándolo por arruinar lo que debería haber sido mi destino. Mi paciencia con él se agotó. Cuando descubrí que Leo iba a sacarse el carnet de conducir, tomé una decisión repentina: le compraría un coche. Con un regalo tan extravagante, tendría que acordarse de mí, tenerme en un lugar especial en su corazón. Derek y yo teníamos un hijo, pero Derek era inútil para cuidarlo. Sus padres se mudaron con nosotros para ayudar. Nuestra casa se convirtió en su hogar, un lugar ruidoso y caótico donde me criticaban por trabajar todo el tiempo, por no estar presente, por no preocuparme lo suficiente por mi propio hijo. Ya no quería volver a casa. Solo quería escapar. Eso, combinado con un anhelo insoportable por Leo, me llevó a una decisión loca: me mudaría a D. ¿Ves? Me fui, llevándome solo la caja de cartas que le había escrito a Leo en mis momentos más solitarios. Estaba empezando de nuevo, pero poder ver a Leo todos los días hacía que valiera la pena. Le dije a Derek que quería el divorcio. Se negó y vino a Washington, D.C. para confrontarme. Encontró mis cartas. Fue a ver a Leo. Mis sentimientos secretos, que ya había resuelto, quedaron expuestos a la vista de todos. Me moría de vergüenza. Incapaz de enfrentar a nadie, me fui sola. Cuando desperté después del accidente de coche, tuve los recuerdos de mi vida anterior. Leo, el hombre con el que me había obsesionado hasta que se convirtió en un demonio en mi mente, había sido en realidad mi marido. ¡Qué absurdo! Y lo había despreciado por su falta de educación mientras prodigaba cuidados y atenciones al inalcanzable Derek. Aún más irónico, al final me había suicidado por Derek. ¿De verdad amaba tanto a Derek? Mirando hacia atrás, creo que era más una cuestión de arrepentimiento y orgullo. Cuando rechacé su propuesta y decidí casarme con Leo, no me atormenté. Fue solo cuando supe que Derek se había casado con la hija de un hombre rico que la amargura empezó a crecer. Ese sentimiento se intensificó después de que nos encontráramos por casualidad. Al verlo vestido con tanta elegancia, no pude evitar pensar en el siempre sencillo y modesto Leo en casa. En la oscuridad de la noche, pensaba una y otra vez: ese hombre guapo debería haber sido mi esposo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que comprometerme con otra persona? ¿Por qué pagar una deuda tenía que costarme mi propia felicidad? Empecé a obsesionarme con ello. Cuanto más pensaba, más resentida me sentía y más me disgustaba Leo. Sabía que me amaba, pero correspondía a su afecto con fría indiferencia día tras día, como si castigarlo pudiera de alguna manera calmar el creciente arrepentimiento en mi corazón. Quizás lo que no se puede tener siempre es lo más deseable. Hacía tiempo que había olvidado cómo era el verdadero Derek en la universidad. El hombre en mi cabeza era una versión idealizada que yo había creado. Cuanto más inalcanzable estaba, más lo deseaba. Con el tiempo, ese resentimiento y arrepentimiento se magnificaron, convirtiéndose en una obsesión que me consumía cada día. La verdad es que, cuando me casé con Leo, solo era un poco reacia. Someterme a la intubación fue solo un momento culminante. Pensaba que Leo estaba por debajo de mí, indigno de tener hijos. Nuestro matrimonio después de eso fue tranquilo, sin incidentes, incluso sin contratiempos. Mi forma de pensar incluso había empezado a cambiar. Como médico, conocía el procedimiento: era reversible. Fui al hospital pensando que lo revertiría. Por el bien de Leo, por lo lamentable que parecía, le daría un hijo. Pero algo había salido mal.
Incluso después de la segunda cirugía, mi fertilidad nunca regresó. Leo y yo nunca tendríamos hijos. Así que derramé todo mi amor maternal en el hijo de Derek, incluso pagándole sus estudios en el extranjero. Cuando supe que Derek había muerto, mi mundo se volvió gris. Mi única oportunidad de superar mi arrepentimiento de toda la vida se había esfumado. Así que decidí seguirlo. Sin embargo, recuerdo claramente que, al cerrar los ojos por última vez, sentí un destello de arrepentimiento. Pensé en mi esposo, Leo. Me di cuenta de que lo extrañaría. Los recuerdos que pasaron ante mis ojos eran todos de él. Él sonriéndome tímidamente. Él preparándome sopa con delicadeza. Él cuidando pacientemente a mi madre. Él sentado bajo una lámpara cosiendo meticulosamente un botón en mi abrigo. Cada momento de esa vida que apreciaba lo tenía a él. Pero era demasiado tarde para lamentarlo. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una cama de hospital después del accidente de coche. Los recuerdos de dos vidas se arremolinaban en mi cabeza, y finalmente comprendí mi propio corazón. Le rogué a mi madre que me dejara ver a Leo una última vez. En el momento en que lo vi, sentí que por fin podía soltar. Leo tenía razón. Era codiciosa, insaciable. Había arruinado dos vidas, y todo era culpa mía. Este era mi karma. No morí, pero quedé paralizada. Derek nos dejó a mí y a nuestro hijo. Ver a mis padres ancianos, con el pelo blanco de la noche a la mañana, teniendo que cuidar de su hija inútil y criar a su nieto pequeño. No podía enfrentarlos. Volví a escapar. Estarían mejor sin mí, ¿no? Por segunda vez, elegí terminar con mi vida. Una persona como yo no merecía vivir en esto.